Hello, my dear students. This is a video session for the English course. Today we are going to talk about the past simple. Esta es una sesión de video. Buenos días. Vamos a hablar acerca del pasado simple. Okay, let's start. Empecemos. We are going to talk about the uses of the past simple. Vamos a hablar acerca de los usos del pasado simple. We have talked last week about that. Ya hemos hablado acerca de eso la semana pasada. We are going to review and explain more details. Vamos a revisar un poco y hablar algunos detalles más. Okay, let's start with the first application. Empecemos con la primera aplicación. Actions that started and were completed at a specific time in the past. Acciones que empezaron y terminaron en un tiempo específico en el pasado. For example, I saw the Smurfs, the Lost Village, yesterday. Or, I traveled to Lima last year. In these two examples, we have a specific time, yesterday and last year. En estas dos acciones hablamos de dos actividades que realicé, pero en un tiempo específico, yesterday and last year. Number 2, habitual or repeated actions in the past. Acciones repetidas o habituales en el pasado. For example, I often played soccer after school. Or I always went to bed late when I studied at the university. Acá tengo dos ejemplos de acciones en pasado, pero la característica de estos dos ejemplos es de que están siendo repetitivos, es decir, que han sido habituales. For example, I often played soccer after school. Yo frecuentemente jugaba fútbol después de la escuela. Eso quiere decir que era una actividad que realizaba en pasado, pero como algo habitual. Y de igual forma, en el otro ejemplo, I always went to bed late when I studied at the university. Yo siempre iba a la cama tarde después de estudiar en la universidad. Entonces era algo habitual también. Number 3. Completed actions that happened one after the other in the past. Acciones que terminaron, pero hubo una secuencia una después de otra. For example, I finished work, went to the university and had lunch with my friends. The second, I waited in the park, met my girlfriend and went to the cinema. En el primer ejemplo dice, yo terminé de trabajar. Actividad número 1. Went to the university. Esa es la secuencia. Número 2. Number 2. And had lunch with my friends. Y almorcé con mis amigos. Si te das cuenta, es una secuencia de 1, 2 y 3. Y de igual forma en el siguiente ejemplo. I waited in the park. Esperé en el parque. Luego, ¿qué pasó? Met my girlfriend. Me encontré con mi enamorada. And later, y después, went to the cinema. Y después nos fuimos al cine. Es decir, que con el pasado simple podemos hablar de acciones consecutivas en el pasado. Here you have a list of verbs that we have showed in examples. Acá tenemos alguna lista de verbos que se mostró en los ejemplos que se especificaron. For example, see, the past is saw. Travel, traveled. Play, played. Go, went. Finish, finished. Have, had. Meet, met. Como hemos visto en el curso 2 de inglés, hemos visto también que hay verbos regulares e irregulares. Si recuerdas muy bien, en los regulares le aumentamos d or ed or ied al verbo. En cambio, en los casos irregulares ya tienen una forma definida de pasado. Es el caso, por ejemplo, de go. En su pasado es went, es un verbo irregular. O el verbo see, saw, también es un verbo irregular. Pero en el caso, por ejemplo, de play, es un verbo regular. Como es regular, le aumentamos ed, played. Aquí tenemos una sección del libro donde dice past simple. Read examples and match them with uses of the past simple.
Lee los ejemplos y correlaciónalos con los usos del pasado simple. For example, social networking sites appeared just before the beginning of the century. Number 2. Just a few decades ago, people wrote letters. ¿Cuál de ellos habla de el caso siguiente? A habitual or repeated action in the past. Una acción habitual o repetida en el pasado. Number 1 or number 2. Así es, number 2. Just a few decades ago, people wrote letters. Letter B. An action that happened at a specific time in the past. Una acción que sucedió en un tiempo específico en el pasado. Number 1. Así es. En el caso B dice, look at the text on page 8 and find the past simple of the verse below. Mira el texto de la página 8 que está en sus libros y escribe el pasado de los verbos que están abajo. Puedes ver eso o simplemente de lo que ya conoces el vocabulario o tu lista de verbos, puedes completar los verbos que están aquí. Sugiero que los tomes en cuenta porque es muy probable que te vengan en los exámenes que vendrán a posterior. Grammar. The grammar is very, very important in the past simple. La gramática es muy importante en el pasado simple. Especialmente cuando no le prestamos mucha atención en el uso correcto de los verbos en pasado, sean affirmative, negative, or questions. Affirmative. In affirmative sentences, there are two forms of verbs, regular and irregular. For example, in the regular, worked, studied, stopped. In the irregular, went, became, bought. Estamos viendo el caso de los verbos regulares que hace un ratito les mencioné también. Worked habla de verbos en pasado, donde se le agrega ed o id. O en el caso de los regulares, went, que es el pasado del verbo go, became, que es el pasado del verbo become, bought, es el pasado del verbo buy, que es el verbo comprar también. Examples. Dice lo siguiente. I worked in Telefónica. I worked in Telefónica. Yo trabajé en Telefónica. She went to IBM Company. Ella fue a la empresa IBM. En los dos ejemplos estamos hablando del verbo en pasado transformado. En el primero en un verbo regular, worked, donde le agregó ed. En el segundo, went, que es la transformación del verbo go, un verbo irregular. Para hacer una oración afirmativa no es cosa del otro mundo. It's very easy. Solamente tienes que tener en cuenta las tres partes de esta. Number 1, the subject. El sujeto, acá tengo los pronombres sujeto I, he, she, it, we, you, and they. Y los verbos, pero los verbos van en presente o en pasado. Como estamos hablando en pasado, obvio que el verbo va a estar siempre en pasado. Went, worked, or used to, que ya lo vamos a ver más adelante. Y el complemento que le da en cierta forma el sentido a la oración. Entonces, date cuenta que no es cosa difícil. Number 1, the subject, que lo estoy mencionando acá. Number 2, the verb in past. And number 3, the complement. A veces el error que cometen algunos estudiantes es que le meten auxiliares acá. Como en negativo preguntas, trabajamos con el auxiliar did, piensen que en el afirmativo también es el did, pero no es así. It's not like that. Siempre tienes que tomar en cuenta que en las oraciones afirmativas solamente va the subject, el sujeto, the verb in past, el verbo en pasado, and the complement. Negative. In negative sentences, the verb is in the base form, work or go. Presta atención acá. En oraciones negativas el verbo está en su forma simple, work or go. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que el verbo está en pasado? No. El verbo en oraciones negativas está en su forma presente. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que una oración negativa está en pasado? Veamos el ejemplo. He didn't work in Telefónica. They didn't watch the TV program. ¿Dónde me doy cuenta que el verbo está en pasado?
Así es, en el auxiliar negativo, didn't. Didn't work in Telefónica. Didn't watch. Si te das cuenta, los dos verbos están en presente. Quien le da el sentido de pasado en negativo es el auxiliar didn't. Ujú. Acá está el orden como debe ir. Number one, the subject or the subject pronoun I, he, she, it, we, you, and they. El auxiliar didn't. The verb watch or work. Y el complemento, ¿no? For example, I didn't watch the TV. Yo no vi la televisión. For example, he didn't work in Doi Ran. Él no trabajó en la Doi Ran. Entonces, en el negativo, a diferencia del afirmativo, el verbo está en presente, pero lleva un auxiliar que le dé el sentido negativo, que es el didn't. Questions. Veamos las yes/no questions. In questions, the verb is in the base form. En preguntas, el verbo está en su forma simple. Acá también está en su forma simple, es decir, en el presente. Work, go. Example, did he go to the workshop? ¿Fue él al taller? Entonces, cuando dice did he go to the workshop, el verbo también está en presente, no está en pasado. Quien le da el sentido de pasado es el auxiliar did, como vemos en su estructura. Did he watch the program? ¿Vio él el programa? Did you work in Telefónica? ¿Trabajaste tú en Telefónica? Al traducir te das cuenta que lo estoy hablando en pasado. ¿Por qué? Porque está el auxiliar did. Y ese es el que le da el sentido de pasado. Short answers. Las respuestas cortas a estas preguntas no son cosas del otro mundo, pero sí es necesario que los practiques porque si no lo practicas, a veces te olvidas y en el examen fallas. For example, did you work in Telefónica? ¿Trabajaste en Telefónica? La respuesta es yes I did or no I didn't. Sí lo hice o no, no lo hice. Or for example, did she watch the program? ¿Vio ella el programa? Asumiendo que sea cualquiera de las respuestas, puedo decir yes she did or no she didn't. Tienes que tomar en cuenta algo muy importante. Si das un examen, siempre tienes que saber con qué pronombre se responde la respuesta corta. Muchas veces por no practicar, los estudiantes fallan en ese aspecto. Y como te das cuenta, no es cosa del otro mundo, es muy fácil. Just to. Uno de los verbos que el libro nos está hablando es el verbo just to. ¿Y qué es este just to? Acá abajo está el concepto, dice we use just to talk about something that happened regularly in the past, but not longer does. Usamos el just to para hablar acerca de algo que sucedió regularmente en el pasado, algo habitual, pero ya no sucede más. Entonces, acá tenemos un ejemplo. We used to go skateboarding every afternoon when we were young. En estos ejemplos, I, he, she, it, we, you, and they, el verbo, recuerda que en afirmativo siempre está en pasado. Used to play. I used to play. Yo solía jugar. Negativo. I didn't used to play. Yo no solía jugar. En pregunta, did he used to play? ¿Solía él jugar? Entonces, este verbo used to, que significa cuando solía hacer algo, habla acerca de algo que es habitual, pero en el pasado. Y recuerda que está acompañado por una preposición to. Y en estos tres casos de affirmative, negative and questions, el verbo está acompañado de la preposición to. Está como una forma de infinitivo. Y el verbo que sigue está en presente. Haciendo una recapitulación de un poco lo que hemos ya hablado y lo que ya hemos visto en segundo ciclo inclusive. Past simple. We use the past simple for actions that started and completed at a specific time in the past. Application number 1. Number 2. Habitual or repeated actions in the past. Number 3. Completed actions that happened one after the other in the past. Acá tenemos los ejemplos. Sugiero que los traduzcas para que lo entiendas bien también. The rule in affirmative sentence is negative questions. Acá dice nota, note. Irregular verbs in the past don't take ed.
Look at the list of irregular verbs. Los verbos regulares en el pasado no llevan la ed. Esto también les expliqué. Mira la lista de verbos irregulares. Revisen la lista que se les dio anteriormente acerca de sus verbos irregulares para que puedan trabajar sin problemas al resolver algunos ejercicios. Time expressions. ¿Hay expresiones de tiempo? Sí. Last night, anoche. For example, last week, la semana pasada. Last year, el año pasado. Yesterday, ago, in 1999 son otras expresiones de tiempo. Note, the past simple of a verb can is could. El pasado simple del verbo can, que es el verbo poder, que habla de habilidad, habla en pasado con could. Eso también ya lo hemos visto anteriormente. The past simple of the verb be, el verbo pasado simple del verbo be, que hablamos de am, is or are, ¿cuál es? Was and were. Esto también lo hemos visto. Si el caso es de am or is, su pasado es was. Y si hablamos del pasado del verbo are, el pasado es were. Complete with the past simple of the verbs in paréntesis. Completa con el pasado simple y los verbos en paréntesis. Esto es muy fácil. Hay veces algunos estudiantes se complican diciendo, teacher, está muy difícil, pero si te das cuenta que ya te está dando los verbos y te dice que lo tienes que poner en past simple. La primera estrategia que tienes que hacer es ver qué dice la instrucción. Complete. Completa. Mira, past simple, pasado simple. ¿Te pide otro tiempo? No, solamente en pasado simple. Of the verbs en paréntesis y de los verbos en paréntesis. Acá está el verbo call. Pero la pregunta es, ¿en qué forma están? Affirmative, negative or question. Así es, questioned. Ya me estoy dando cuenta que es una pregunta. Entonces el verbo tiene que estar acá y acá un auxiliar. Ya sabes cuál es, creo. Number 2. We talked about this yesterday. Affirmative, negative or questioned. Así es una oración afirmativa. Affirmative. Number 3. When we be on the bus. El verbo be. Hace un ratito te expliqué acerca del verbo be. ¿Quiénes serán? El am, el is y el are. Así es. Si hablamos de we combina con am o con is o con are. Con are. ¿Y el pasado de are cuál es? Were. Así es. Y number 4. I tell you about it. I tell you all about it. Tell es un verbo irregular. Tienes que ver tu lista. Y es una oración afirmativa, negativa o pregunta. Yes, affirmative. ¿Ya? Sorry, I not can't. Hace un ratito también hemos visto cuál es el pasado del verbo del modal can. Number 6, be. Otra vez te están hablando del be, pero está con it. ¿Cuál es el pasado del verbo be con it? Recuerda que it combina con is. It is. Y el pasado de is es was. But you not say negativo. Acá está en negativo. Not. Como es una oración negativa. Y acá te dejo las respuestas. Did you call Sandy about tomorrow? What's happening tomorrow? We talked about this yesterday. When? When we were on the bus. I told you all about it. Sorry, I couldn't hear you very well on the bus. It was really noisy. But you didn't say anything. Look, I'm sorry, okay? Let's talk about it again. En este ejemplo, o en este ejercicio ni siquiera era necesario traducir la conversación para completarla. Solamente saber las reglas que hace un ratito te hablé de cómo es affirmative, negative or questions. Vuélvelo a hacer para que lo entiendas mucho mejor. Acá tenemos otro ejercicio donde te piden completar con just to y los verbos que combinan con este. Be, que es el verbo ser o estar, not drink, este negativo, no tomar o beber, play, jugar, sleep, dormir, call, llamar, and send, enviar. Acá tienes que completar el verbo used to en cada oración más un verbo de acá. Tienes que darte cuenta si está en affirmative, negative or question también. Veamos.
I used to play computer games when I was a teenager, but I'm bored of them now. ¿Por qué sé que es I used to play here? Acá se usa bastante lo que es palabras claves, keywords. Si te das cuenta dice computer games, juegos de computadora. Cuando hablas de un juego de computadora, ¿qué verbo usas para juegos de computadora? El verbo play. When I was a teenager, cuando era un joven o cuando era un adolescente. Entonces acá ya automáticamente usábamos el verbo play. Quitando el send, que está acá o la respuesta. ¿Cómo sé que voy a usar send? Si te das cuenta, la palabra clave acá es emails, correos electrónicos. Y cuando hablas de un correo electrónico, lo escribes, lo envías, lo recibes. Y dentro de las alternativas, ¿cuál podría haber sido? Aquí está. Drink, play, sleep, be, call or send. Así es, send, el verbo enviar. Ya sabes cuál es la alternativa. Ahora, si te das cuenta, dice que hay, o se menciona que esta es una pregunta. College, al final hay un signo de interrogación. Por ende, cuando hablas de preguntas en pasado simple, ¿qué se pone primero? El did. Did you used to send a lot of emails when you were in college? ¿Solías enviar muchos correos electrónicos cuando estabas en la universidad? Number 3. I didn't used to drink water at all, but now I try to have 8 glasses a day. ¿Cómo sé que es verbo drink? El verbo drink es beber, ¿no? Hay palabras clave acá, en la 3. Water, que es agua, y 8 glasses, 8 vasos. Si tú relacionas agua y 8 vasos, acá están hablando del verbo beber, drink, ¿sí o no? Y si te das cuenta, en las alternativas está como not drink. Y cuando lo pones en forma negativa en la oración, ¿qué auxiliar se usa? Didn't used to drink. Ajá, revisa nuevamente tus reglas para que veas bien cómo es esto. Number 4. Harry for 10 hours a night, but now he doesn't. Harry, 10 horas de noche, pero ahora no lo hace. Harry, 10 horas de noche. ¿Qué hace notar? Que posiblemente esta persona hace algo de noche. Y lo más probable dentro de tus alternativas es el verbo dormir, sleep. Así es. Harry used to sleep for 10 hours a night. Harry solía dormir 10 horas en una noche, pero ahora ya no lo hace. Maya's hair, dark brown, but now is blonde. Hair es cabello. Maya's, el cabello de Maya. Dark brown, marrón. But now it's blonde, pero ahora es rubio. Entonces el cabello de Maya solía ser, así es, used to be dark brown. Solía ser castaño, pero ahora es rubio. When I was 7, my teacher used to call me Smithy. Cuando él tenía 7, when I was 7, mi profesor o profesora solía decirme Smithy.